Nosotros somos Grupo Casa, nos dedicamos, como ustedes bien lo pueden ver en nuestra presentación, a los diferentes servicios que brindamos, pero hoy vamos a hablar de comercio exterior, en lo que hacemos con respecto a auditorías preventivas en comercio exterior, en la revisión de los gastos, asesoría fiscal y aduanal, en la revisión de cuentas de gastos, programas INEX y anexos, y lo que es el diseño e implementación del área comercial. Ariadna, te dejo con el tema. Adelante, gracias. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. En esta mesa de trabajo, la verdad lo que queremos hacer es hincapié en una parte medular de una operación, donde nosotros vamos a entender un poco más a fondo el por qué el hecho de organizarnos como importadores de manera más consciente, pues nos va a dar la oportunidad de que nuestra operación sea óptima y que no tengamos inconvenientes al momento ya de que la mercancía ya está aquí, en mi caso una importación, cuando la mercancía ya se encuentra aquí en el país de destino o viceversa, ¿no? Cuando tenemos que hacer una exportación, también tenemos que identificar lo que en el otro país nos va a ser requerido para poder realizar la operación. Entonces, cuando nosotros tenemos ya como tal un producto asignado para poderlo importar, tenemos que pensar en una situación muy interesante que precisamente se llama regulaciones y restricciones. En este caso vamos a hablar de las no arancelarias, pero también están las regulaciones y restricciones arancelarias. ¿Qué es esto o por qué es importante que lo consideremos? Bueno, como ustedes verán en esta lámina, nosotros tenemos que entender que cada país, cada gobierno, tiene una forma de regular el flujo de la mercancía entre sí. Es decir, para lo que en el caso, por ejemplo, de México, tenemos operaciones quizás con algunos sectores que son de alguna manera pues vulnerables, lo que se pretende es establecer este tipo de regulaciones a modo de que la mercancía que se está introduciendo al país pues no afecte directamente a los productores nacionales. Entonces, esa es una de las partes que precisamente está tratando de regular, ¿no?, el gobierno mexicano a través de este tipo de barrera. Nosotros también. Porque cuando hablamos de las regulaciones y restricciones no arancelarias, hablamos de dos tipos. Estos dos tipos nos hablan en un caso de las que son cuantitativas y en otro de las que son cualitativas. ¿Qué sucede? Existen algunas mercancías, como bien dije, que necesitamos ir regulando, ir manejando de alguna manera con cierto decoro para que no afecte la producción nacional. Pero también existen otros productos que entran directo y que son, por ejemplo, consumidos para uso como tal, como público general, son consumidos o pueden ser utilizados. ¿A qué me refiero? Existen productos que importamos como alimentos, productos que utilizamos como cremas, ¿no? Entonces, ahí viene otra de las razones interesantes, el por qué se dividen estas regulaciones no arancelarias. En el primer cuadro, cuando nosotros hablamos de regulaciones arancelarias cuantitativas, nos habla de que precisamente vamos a ir mucho más enfocados al cuidado de la restricción de las cantidades de lo que el producto en el extranjero se pretende importar y permanecer obviamente para ser comercializado en México, y que guarde muchísimo el tema de el no afectar a ese productor nacional, porque pues obviamente nos podemos encontrar, sabemos nosotros, creo que lo vivimos cada día, con algunas empresas de otro país que tienen precios mucho más competitivos incluso que los nuestros, y resulta que pues vienen a romper de alguna manera o de alguna forma pues la parte económica, ¿no?, de lo que es el país en cuanto al tema de los productores nacionales. Entonces, para esto nosotros ahorita vamos a ver más adelante cuáles son ese tipo de regulaciones cuantitativas que precisamente se están enfocando en el cuidado de ese control en cuanto a la cantidad. Ahora, también nosotros somos un país exportador, principalmente somos un país que exporta muchísimos agroalimentos, y al mismo tiempo descuidamos justamente la parte donde cuidar o proveer al mercado nacional de esos agroalimentos, por dar un ejemplo, que tienen una necesidad,
Y de pronto nos encontramos con que los exportadores pues tienen mucho más deseo de enviar ese producto al mercado extranjero, ¿no? Y eso también empieza a ocasionar un tipo de problema porque estás haciendo que en la parte local pues haya un desabasto. Entonces, las regulaciones y restricciones no arancelarias cuidan precisamente que las cantidades no excedan tanto en la forma en que van a ingresar al país o como van a egresar. Entonces, por dar un ejemplo, en este caso tenemos el tema de los cupos, ¿no? Cuando nosotros somos un exportador, en este caso de azúcar, y necesitamos o tenemos la oportunidad de exportar, tenemos que ir tratando de medir la cantidad, o nos da la autoridad, en este caso a través de Secretaría de Economía, nos brinda la oportunidad de exportar, pero nos dice sí, pero ciertas cantidades, porque ya lo hemos vivido. De pronto tenemos productos que nosotros incluso son parte como de canasta básica, por así decirlo, y que llegan a tener este tipo de operación tan constante al extranjero que empieza a afectar los precios, y eso entonces empieza a generar un desequilibrio. Ahora, cuando hablamos de las regulaciones no arancelarias cualitativas, hablamos porque existen, como dije hace un momento, este otro tipo de productos que nosotros, por ejemplo, consumimos, que utilizamos en nuestra persona, que son de nuestro uso cotidiano, y que eso necesita o requiere que nosotros, al estar comprando ese producto, estemos con la parte de seguridad de que el producto está cubriendo, ¿no?, como una parte básica en cuanto a la seguridad, a la sanidad, porque existen algunas situaciones donde nosotros podemos decir, es que es un producto que viene de Europa, seguro está bien, pero tenemos un sistema, nosotros en México, donde precisamente se encarga de cuidar toda esa parte, a modo de que, hablando de una norma, por ejemplo, donde cuida precisamente la seguridad, la estabilidad. Entonces, todas esas otras situaciones cualitativas del producto que se va a importar a México, nosotros tenemos que estar seguros como país que las personas que lo están consumiendo pues no van a tener una repercusión. Y para ello es que la autoridad ha creado como esta parte de situaciones que necesitamos nosotros cumplir o dar cumplimiento para que el producto pueda ser internado. Vamos a ver ahorita, repito, más adelante un poquito más a fondo. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar las regulaciones y restricciones no arancelarias, pues forman parte tanto de la exportación y de la importación. Y nosotros tenemos, este es un breve listado de lo que nosotros podemos empezar a notar, el por qué es necesario que pensemos en ellas y por qué de pronto a veces buscamos opciones para exentarlas, ¿no? Para que no las cumplamos porque nos urge sacar una mercancía. Pero es importante que de una manera mucho más consciente también comprendamos que el hecho de que existan es para resguardar de alguna manera esa seguridad o sanidad de los consumidores locales, o en este caso nacionales, ¿no? Entonces, en esta lámina, como pueden ver, tengo algunos ejemplos de para qué nos sirven esas regulaciones. Una parte interesante, y lo que les comentaba hace un rato, dice aquí el primer punto: corregir el desequilibrio en la balanza de pagos. Nosotros tenemos como país igual un estándar en nuestra parte económica donde tenemos que llevar ciertos lineamientos, y sabemos perfectamente que el comercio internacional es una llave que va a ajustar muchísimo este tipo de situación porque es uno de nuestros principales ingresos a nivel país. Entonces, obviamente, repercute de una manera directa. Por lo tanto, pues, la regulación de este tipo de operaciones siempre va a manejar o se va a representar una mejor, ¿no?, situación o control en la parte de la economía del país. Luego dice, para regular la entrada de estos productos, también ahí tenemos productos usados, desechos o que crezcan en el mercado sustancial. Como sabemos, además de que nosotros como un país que nos gusta importar productos nuevos para uso, para consumo, también tenemos una línea muy interesante porque somos un país que consume productos que ya han sido utilizados antes.
tenemos el ejemplo claro de los automóviles. ¿Y qué pasó hace unos años? Que la misma industria, que sabemos que aquí es armadora, se empezó a ver afectada, lo que ocasionó que al final del día el gobierno mexicano comience a poner aranceles muy altos, ¿no?, a estas operaciones, y que además esos carros pues tengan que tener como un cumplimiento y un desarrollo también en México mucho más controlado. Entonces, es una parte interesante, repito, es porque como país también es verdad que somos una entidad que llega a cubrir necesidades a través de artículos que tienen ya cierto uso. Después podemos ver que dice, como respuesta a las restricciones y exportaciones mexicanas aplicadas unilateralmente. ¿Por qué me refiero en este punto al tema de restricciones unilaterales? Nosotros tenemos muchísimos tratados de libre comercio y acuerdos con otros países. Estos acuerdos nos benefician, por supuesto, de manera unilateral, donde nosotros podemos exportar nuestros productos y dar un beneficio a aquellas empresas que compren nuestros productos en el extranjero, como nosotros hacemos lo mismo en nuestras importaciones. Aquí el tema, y que también de alguna forma hemos vivido, es que cuando hay situaciones económicas o políticas que empiezan a afectar de forma directa al comercio internacional, existen algunos tipos de regulaciones que también, digamos, como que sujetan un poco más el flujo del comercio. Y eso también es, de alguna manera, yo creo que en cierta manera positiva, ¿no? Como, oye, nos pasó, creo que, no sé si recuerdan, con Estados Unidos cuando empezó el tema del acero, teníamos por ahí una situación, y lo que ocasionó es que cuando Estados Unidos no nos da la oportunidad de manejar nuestras operaciones de exportación como regularmente lo hacíamos, y no aceptaban como tal el tema de nuestro acero, cerraron fronteras, hicieron una situación ahí interesante, y lo que nosotros hicimos como país fue una respuesta también a ajustar un poco más el tema del acuerdo. Es decir, existen este tipo de regulaciones que también nos apoyan como para decir, oye, tenemos una relación unilateral, un beneficio que se está dando entre ambos países, pero si tú estás siendo de alguna forma injusto conmigo o no me estás permitiendo llegar al comercio como regularmente lo hacemos, pues también voy a tener que poner alguna regulación que no me permite exportar más de lo normal, ¿no? Entonces, para eso son las regulaciones y restricciones no arancelarias, para cuidar también como nuestra economía interna, nuestro flujo de comercio internacional, pero también para ajustar esos detalles cuando de pronto tenemos alguna situación que se está dando con uno de los países con los cuales tenemos un acuerdo. Entonces, aquí lo que pretendo que ustedes tengan en mente es que una regulación arancelaria y no arancelaria son herramientas que existen por, primero, necesidad de los países para poder tener una comunicación sana y estable. Pero en segunda, también para que precisamente cuando hay un fallo en esa comunicación, los países tengan una posibilidad, pues también de ir defendiendo como la parte pues económica y comercial, ¿no? Entonces tenemos que tener en claro que nosotros estamos obligados a respetar obviamente nuestros tratados con los cuales estamos formando parte, pero que al mismo tiempo, si nosotros tenemos esta precaución como país de decir, hey, escúchame, no sé, China, por ejemplo, no puedes mantener este ritmo de importación de este producto porque tus textiles están por debajo de los precios que nosotros manejamos, entonces la reacción es no bajarnos del precio estimado y quizás ahí sí tener que considerar ya sea una cuota compensatoria o alguna otra regulación que el mismo país ha generado precisamente para llegar como a un mismo nivel, ¿no? Y el producto no afecte de una manera tan abrupta a lo que sería nuestra economía local. Ahora, ¿quién emite nuestras regulaciones y restricciones, tanto arancelarias como no arancelarias? Cuando hablamos de las arancelarias, pues obviamente nos dirigimos mucho más a la parte de la Secretaría
este, al SAT, perdón, y en el caso de las no arancelarias a la Secretaría de Economía. Esta entidad, digamos que en una pirámide jurídica, cuando nosotros hablamos de este marco jurídico, nos damos cuenta que tenemos, obviamente en una primera instancia, nuestra Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, pero que a partir de ahí entra muy de manera directa lo que es nuestra Ley de Comercio Exterior y nuestra Ley Aduanera. Secretaría de Economía es una digna representante, obviamente, de nuestro comercio y es la que se encarga precisamente de actuar con la emisión al mismo tiempo que con la coordinación con otras dependencias de crear estas regulaciones. Y es necesario esta coordinación porque lo que de pronto puede ver o vivir como tal una industria en sector salud, como lo puede vivir totalmente diferente pues alguna otra de nuestras instancias como Sedena, por ejemplo. Son entidades de alguna manera que si tienen una separación y un juego directamente distinto en lo que es la geopolítica, la verdad es que la parte más interesante es que en la parte como tal de comercio exterior, economía es la que hace que estas entidades tengan una correlación. Hablando, repito, de comercio exterior. ¿Por qué? Porque todo va a ser a través de ella, conocer tanto las necesidades o los puntos que necesitamos tocar como país y darle todo ese procedimiento, ya sean sanitarios. Hablamos de un sinfín de trámites que es necesario considerar dependiendo del producto que estamos importando, pero que todo esto, a pesar de que cada una de las entidades va poniendo como esas condicionantes o esos requisitos, todo se gestiona a través de economía. Es decir, ella en la parte de comercio exterior es la entidad que va a tomar como las riendas de toda la operación en sí para la parte de comercio exterior. Ahora, hablábamos hace un momento de que precisamente las regulaciones y restricciones no arancelarias, bueno, ¿y qué son? Porque entendemos cuando hablamos de las arancelarias que son los pagos de impuestos, los pagos de derechos, hablamos de una parte literalmente económica, ¿no? Que se está pagando. Hay veces que tenemos productos que además de pagar un impuesto general a la importación, va a pagar IVA y además de un IVA va a pagar algún tipo de cuota compensatoria o algunas otras situaciones que económicamente se van a tener que retribuir. Pero las no arancelarias son un sinfín de documentos que depende de la entidad, depende del producto, nosotros vamos a tener que gestionar. En este caso hablamos, por ejemplo, de permisos previos. Un ejemplo muy vasto es cuando nosotros queremos importar, precisamente decías un rato el tema de acero, nosotros necesitamos, por ejemplo, un aviso automático. Necesitamos decirle a la autoridad qué tipo de producto vamos a traer, bajo qué condiciones y darle todas las especificaciones para que la autoridad esté por enterada. Entonces, este tipo de permisos nosotros necesitamos irlos gestionando. Los cupos, como bien dije hace un rato, también en el tema de azúcar, en el tema de otros productos como el maíz, ¿no? Que también nosotros estamos obligados a, ya sea en la exportación o en la importación, de mantener siempre como ese espacio que nos está brindando la autoridad y no cubrir más, porque ya no nos es permitido. Entonces, tenemos otros permisos o situaciones como por ejemplo los certificados fitosanitarios o sanitarios que necesitamos nosotros tramitar en México, primero para garantizar la sanidad del producto, segundo para garantizar que ese producto al ser consumido pues no va a representar ningún tipo de agravante para nuestra población, sino más bien estamos garantizando tanto la trazabilidad de los productos como también precisamente el tema de la sanidad. Y para eso, pues obviamente nosotros estamos primero diciéndole al país en origen, emite tu certificado, tu primer certificado, ya sea sanitario o fitosanitario, para que nosotros con ese mismo documento podamos tramitar el permiso o en este caso certificado, dependiendo de cuál sea el trámite, el del lado mexicano.
Pero obviamente para que la entidad mexicana te dé este permiso te está requiriendo que pues se haya hecho una prueba de análisis quizás, ¿no? A esos productos mientras se mantenían en origen y que son aptos para consumirse o para utilizarse. Entonces, por eso es que, bueno, nosotros tenemos que considerar todo este tipo de documentación, todo este tipo de gestiones previa siquiera a realizar una operación de importación o de exportación, porque existen algunas gestiones donde quizás sabemos que un aviso automático tarda un par de días o 3 días en responder, ¿no? Pero, por ejemplo, un certificado CITES se puede tardar en promedio 10 días en que te responda la autoridad. Entonces, tanto los tiempos, los procesos y el tipo de documentación que tú estás presentando, es importante darle como siempre todo el sentido que la autoridad te está requiriendo. Entonces, para nosotros como importadores o como gestores, dependiendo del papel que tengamos, o incluso como una parte del agentes de carga, muchas veces pues nuestra operación la guardamos y la cuidamos y todo sale perfectamente, pero cuando llega el producto al país de destino, pues, oh sorpresa, no lo pueden sacar de la aduana, ¿no? Y eso significa que algo pasó, que no se gestionó algo a tiempo. Entonces, aunque nosotros no somos responsables de esa parte, quizás porque no estamos como en ese sentido, sí tenemos quizás un punto a favor si nosotros damos esa asesoría con los clientes. Si nosotros preguntamos al cliente, oye, además de la factura que me estás enviando, ya tienes todos los requisitos que vas a necesitar para cumplir con tus regulaciones no arancelarias al momento de importar. Y uno de esos tan común que siempre he visto que sucede es el tema, en cuanto hablamos de normalización, el tema de las etiquetas. Las etiquetas es uno de los problemas que yo veo que es muy común y a la vez es muy sencillo de resolver. Sin embargo, como estamos tan apurados, el importador en que mande la mercancía, nosotros en ser súper eficaces y hacer que ese producto llegue, obviamente no nos detenemos a ver esto. Y de manera muy personal, yo me ha tocado ver o vivir como cuando no cuidamos el detalle que parecía más insignificante, es lo que termina rompiendo todo el esquema a una operación que pudo ser súper exitosa. Entonces, si nosotros tenemos un papel quizás como agente de carga, donde damos la parte de asesoría de logística y estamos diciéndole al cliente cómo hacer algunas situaciones para mejorar tiempos, costos, eso está perfecto. Pero cuando nosotros ya también no tenemos el mínimo conocimiento de decirle al cliente y la precaución, ¿estás cuidando esta parte? Ya si él dice sí, bueno, pero nosotros ya al menos hicimos como un punto, ¿saben? Como el hecho de dar ese plus que de pronto alguna otra gente no va a dar, porque normalmente es un tema que quizás en algunas ocasiones, si no forma parte de mi catálogo de servicios, no lo voy a considerar. Y sin embargo, pues hay operaciones que requieren, si no es cierto como un seguimiento tal cual, porque seguramente hay empresas que mantienen ya muy establecido su estructura, al menos sí es que como cliente sientas que está siendo cuidado, ¿no? Entonces, todos estos temas de las regulaciones no arancelarias son muy delicados, porque repito, puede ser toda la operación un éxito, sin embargo, cuando llega al país de destino, pues no podemos nosotros realizar nuestro despacho y los gastos puede ser que perdamos la mercancía o que se nos vayan al cielo mientras tramitamos algo que necesitamos cumplir, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los errores que nosotros recurrentemente vamos viendo? Yo voy a poner estos ejemplos, pero igual si alguien tiene alguno que le haya tocado vivir o ver o que sepa, ¿no? que existe, pues igual el micrófono va a quedar abierto para que ustedes lo puedan comentar o me lo puedan poner en el chat. Empezamos por la clasificación arancelaria incorrecta. Esta es la parte medular de la operación. Si yo no tengo un producto clasificado de manera correcta,
ni las regulaciones, ni las restricciones, ni absolutamente nada va a estar bien. Eso significa que para eso, obviamente nosotros nos apoyamos con la parte de los agentes aduanales que tienen un área específica o especializada como tal para clasificar. Tenemos que confiar en nuestra gente, pero también tenemos que darle toda la información que la gente necesita para poder clasificar de manera idónea. Y eso incluye lo que es como conocimiento, no sé si ustedes lo hayan escuchado, cuando no tenemos el conocimiento o desconocemos de la merciología de nuestro producto. Sabemos que es un producto, que es una máquina, ¿no? Pero no le damos como todo el auge que realmente es una máquina, para qué sirve. Es una máquina que forma parte de otra máquina, de un proceso productivo, de un qué. Es decir, conocer más a fondo ese producto para que entonces nuestra clasificación sea correcta. Porque en caso contrario nos quedamos a la mitad de la información. A veces los importadores, yo creo que de alguna manera, o exportadores, les ha tocado vivir con ellos que preguntas cosas y, pero ya te dije que es una máquina. Y tú le dices, pero es que me están preguntando que esa máquina para qué sirve. Y entonces, a veces no es tan fácil que brinden información, pero si nosotros hacemos de una manera muy consciente que este tipo de errores llevan a una consecuencia en la importación, yo estoy segura que ellos van a estar mucho más abiertos a darnos toda la información que nosotros requerimos. Ahora, otro de los recurrentes errores que yo he visto mucho es que la información en documentos también se encuentra de forma incorrecta o incompleta. Si están ustedes gestionando, o su área está gestionando como tal un permiso, por ejemplo, de CITES que hablábamos hace un momento, resulta que pues el certificado que les mandaron de origen está incompleto. Es un certificado que a lo mejor no trae una descripción, ya sea en este caso del animal, del producto, y lo que está ocasionando es que cuando tú presentes tu gestión en México, por tanto va a ser rechazada. Y cuando una gestión es rechazada, significa que para gestionar otra nueva, primero, tienes que volver a hacer los pagos necesarios, y segundo, que tienes que volver a hacer una gestión tanto informativa de manera objetiva y correcta, pero también ese cambio o ese error que estuvo en la documentación se tiene que corregir. Entonces hay que empezar nuevamente un proceso. Por eso es importante que cuando nosotros tenemos una operación de esta índole, se genere de una manera muy óptima, muy precisa, qué información necesito que esté en el documento que va a venir de origen. Qué información hay que cuidar, hay que revisar, para que cuando yo dé en OK o ellos me envíen este documento, yo esté seguro que al momento de hacer la gestión, pues lo vamos a hacer de una manera correcta y con la información completa, ¿no? Y la otra, que también es algo que pues de pronto vemos, yo creo que todos, que sale un poco de nuestras manos, precisamente son los criterios de la revisión por parte de autoridad. Pero aquí, ¿qué sucede? La autoridad te marca como tal una estructura, un paso a paso de lo que va necesitando, pero de pronto es cierto que nos hemos encontrado con que hoy hiciste un trámite y de pronto una persona, cuando haces un segundo trámite que lo revisa, te dice que está mal, cuando la primera te dijo que está bien. Y entonces ahí va un tema de criterio. Pero aquí, ¿qué es la situación? Que nosotros también, si tenemos una base consistente, donde decirle a la autoridad, a ver, autoridad, tú me estás solicitando esto en el estado que me estás proporcionando a través de la página de Secretaría de Economía o cualquier otra, para gestionar este permiso o este aviso, dependiendo, ¿qué es lo que nosotros estamos cumpliendo con esto, con esto, con esto? Y entonces hacerle ver que de alguna manera hay un error como tal en el criterio de evaluación. Entonces, para que no suceda y que no dejemos como una intermitencia entre lo correcto y lo no correcto dentro de nuestro proceso o gestión, pues tenemos que cuidar muchísimo esa parte, para que entonces tengamos la documentación necesaria y podamos continuar con la operación. Voy a continuar, y si gustan ahorita ya al final, si quieren comentarme en relación a otros errores que ustedes han notado que son recurrentes,
pues con mucho gusto lo platicamos. Ahora, vemos el video. En efecto, aquí ¿qué sucede? Yo comentaba hace un momento que la parte medular de la operación es una clasificación arancelaria. Esto significa que cuando nosotros ya sabemos qué producto vamos a empezar a importar, tenemos que hacer un análisis preventivo. Ese análisis preventivo es la radiografía tal cual de lo que este producto en este origen representa al momento de la importación. ¿Y por qué refiero tanto a producto como origen? Aquí, ¿qué sucede? Nosotros tenemos digamos como un registro, ¿no?, de la clasificación arancelaria que tiene 90 capítulos. Nuestra clasificación está bastante explícita, donde vamos a poder colocar de manera muy precisa el producto que estamos nosotros para importar y así determinar su clasificación. Tanto en la parte de la clasificación arancelaria a través de la LIGIE, nosotros nos apoyamos de algunas que se llaman notas explicativas. Esto es toda una ciencia, la verdad, y yo respeto muchísimo a las personas que tienen como el conocimiento para poder determinar precisamente el producto a uno de estos números o folios que conocemos como fracción arancelaria. El punto aquí es que ya que está determinado, nosotros vamos a saber, como les decía, es una radiografía en realidad, porque vamos a saber tanto la parte de regulaciones y restricciones arancelarias, es decir, cuánto es lo que vamos a pagar nosotros, tanto en impuestos como en algunas otras contribuciones al momento de importar ese país, de ese producto. Pero cuando hace un momento yo me refería al tema de país, es porque también cuando nosotros tenemos una relación unilateral con el país del cual el producto tiene origen, nosotros vamos a poder gozar de ciertas preferencias. Aquí pasa algo muy interesante y yo lo que les decía, si no partimos de hacer bien la clasificación, la merceología del producto, desde ahí vamos a empezar a equivocarnos. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos, voy a traer este producto, es de Europa, tengo tratado de libre comercio con Europa, listo, vámonos. No, esperen, hay que revisar, hay que darnos cuenta si ese producto no está excluido del tratado o no tiene alguna particularidad donde te dice este producto va a pagar el, no sé, 20% de arancel, sin embargo, ¿no?, en este acuerdo vamos a determinar que solo el 10 hasta el mes de junio del 2024. Entonces, tenemos que ir cuidando como toda la información. Y eso, ahora vámonos del otro lado, que son las que nosotros conocemos como las restricciones, ¿no?, y regulaciones no arancelarias. Aquí nosotros en el ejemplo que estamos viendo, es una fracción que le corresponde a un producto alimenticio. Esto significa que en este caso nosotros vamos a requerir de una autorización sanitaria previa de COFEPRIS. Como ustedes lo van a poder ver, aquí lo voy a señalar un poco, donde dice restricciones. A mí la fracción ya me está dando tanto los costos o los porcentajes de los aranceles, así como las regulaciones con las cuales voy a cumplir. Muchas veces también, si nosotros no tenemos una clara idea de cómo se lee toda la fracción, vamos a incurrir en algunos errores. ¿Y qué quiero decir con esto? Ahorita lo vamos a ver más adelante, un poquito más detallado. Pero aquí, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos, ya que clasificamos, esa acotación donde nos dice tal cual la restricción o la regulación a la cual nosotros vamos a tener que ser partícipes, ¿no? Y en este caso, repito, como una opción primera nos dice, o como una más bien necesidad de requisito, es la autorización sanitaria previa de COFEPRIS, pero también nos está pidiendo el cumplimiento de una norma 051. Entonces, si yo estoy importando un producto y yo sé que esta fracción es la que le corresponde, yo ya sé de entrada que estos dos puntos voy a tener que hacer el cumplimiento de. ¿Para qué? Para que yo lo pueda importar. ¿Y qué sucede cuando nosotros
yo les decía en un momento, hablamos también del tema de las acotaciones. ¿Cuáles son esos acuerdos o cuáles son esas acotaciones? Algo muy interesante, y no sé si ustedes lo han llegado a ver cuando tienen una fracción frente a ustedes, que decimos, hay una acotación que dice únicamente, hay otra acotación que dice excepto. Me voy a regresar a la lámina anterior. ¿Qué quiere decir aquí? Que en este caso, la fracción que está determinada para este producto, en efecto nos está pidiendo el cumplimiento de una autorización sanitaria previa de COFEPRIS. Sin embargo, nosotros vamos a leer la última parte que dice, a partir del 3 de septiembre, el certificado sanitario SENASICA se otorga en términos del punto séptimo del acuerdo. Si nos damos cuenta, aquí está dando una nota. En algunas ocasiones, esta última parte nos dice, excepto si el producto va destinado a la industria alimentaria, ¿no? Como materia prima. Entonces, es como algo muy interesante porque lo que en primera instancia nosotros ya teníamos en mente para gestionar un permiso o un aviso o una autorización, resulta que no nos corresponde porque nos están exceptuando de esa solicitud. O la otra acotación que es el únicamente. Ese significa que pues obviamente vamos a tener nosotros únicamente que presentarlo a ciertos productos. Entonces, es interesante que nosotros aprendamos como a revisar, si bien es cierto, como decía hace un momento Diana y Jacqueline, no necesitamos ser expertos, pero tenemos que tener en la mente algunos conceptos que nos van a ayudar para saber, aquí hay un excepto. Entonces, hay alguna situación que no es como obligatoria 100% para el producto. Hay que ver si a mi producto le compete. Y si no, bueno, pues vamos a ver cómo nosotros vamos a necesitar explicarlo a través de nuestro pedimento, que precisamente no vamos a cumplir y explicamos la situación. Esta es una de las... situaciones que le llamamos criterios o son oficios que son directamente emitidos, en este caso por Secretaría de Economía o por alguna de las otras entidades, que nos dicen el por qué quizás nuestro producto va a tener que exceptuar ese tipo de regulación, si es que lo exentúa. Entonces, no pasa con todos, pero nosotros, repito, si nosotros tenemos conocimiento de que existen otras, digamos, como caminos para el cumplimiento o para la excepción del cumplimiento de nuestra regulación, pues hay que saberlo. Y dentro de esos, bueno, encontramos estos que son los criterios que emana la misma Secretaría y dice, bueno, es como decir, sí, en realidad exageré un poco, no necesitábamos esto para todo. Entonces, si tu producto sí va destinado a la industria alimentaria, pásalo, va a ser materia prima, ok, entonces no necesitas cumplir con este requisito. A lo que voy es, no lo vamos a encontrar directamente en la fracción, lo vamos a encontrar directamente en los criterios, a través precisamente del tema de normalización. ¿Y dónde manifestamos toda esta información? Porque bueno, ya detectamos nuestro producto fue clasificado correctamente, ya sabemos qué tipo de regulaciones vamos a cumplir o cuáles no estamos obligados a cumplir, pero ¿dónde lo vamos a manifestar y dónde lo vamos a expresar directamente a la autoridad? A través de nuestro pedimento. Por eso es que es importante que ustedes sepan que tener el control como importador de su operación siempre les va a dar un plus porque va a saber que las cosas se expresaron de forma correcta. Y esto se hace a través precisamente de un apartado en específico en el pedimento que nos habla de las regulaciones y restricciones y que nosotros a través de una codificación especial que vamos a encontrar en nuestro anexo 22, en el caso de identificadores que es el apéndice 8, o de las claves de las regulaciones y no restricciones que es nuestro apéndice 9, vamos a encontrar todos esa, digamos, como simbología, donde vamos a ir colocando el por qué no cumplimos o el qué estamos cumpliendo a través de las regulaciones.
es como un tipo de una situación como en clave, ¿no? Para que obviamente nuestro pedimento, si no, sería enorme. Entonces la autoridad dijo, ok, mira, cuando tengas esta situación, colócame esta clave. Cuando tengas esta otra situación, colócame esta clave. Pero todo lo tenemos que ir manifestando en el pedimento. Entonces, y obviamente es con el documento que vamos a hacer nuestro despacho, vamos a presentar, es el que nosotros vamos a constatar que nuestra mercancía salió o entró legalmente al país, ¿no? Y bueno, pues... Pero, ¿cuál es la importancia que nosotros, al no tener un buen manejo de este tipo de situaciones, los clientes pueden caer en embargos precautorios mientras se define si cumplió o no cumplió, hay que verificar, ¿no? En una infracción por haber atañido a un incumplimiento, una sanción que también se hace crediticia porque incumplimos con un tipo de regulación, una multa, ¿no? Pero la parte más crítica es cuando nosotros cometimos un acto que nos lleva incluso a perder la mercancía y que esta pasa a propiedad del fisco. Todo esto, hablamos incluso en multas, aproximadamente del 150% sobre el valor de la mercancía que hay que cumplir por una regulación que no se gestionó correctamente, que no se realizó o que incluso de alguna forma algunas empresas también intentaron generar o realizar pues de mala manera, ¿no? Con una mala praxis. Grupo CASE nos dedicamos sí a la parte de capacitación, pero sobre todo es a la parte de la gestión de documentos o no les hayan dado ese permiso o esa autorización sanitaria previa. También apoyamos a algunas empresas que están interesadas en comenzar con sus operaciones de importación o que quieren entrar a uno de los sectores específicos. Bueno, pues en Grupo CASE también tenemos esa opción. Tenemos también el sistema para generar este análisis preventivo y antes de que nuestro cliente incluso tenga como ya el producto listo para volar o embarcar, nosotros estemos seguros que su operación va a ser un éxito. Pues porque de alguna manera dedicamos también a la parte de la asesoría y capacitación de las normas ISO, OEA, NMX, CITIPAC, en las normas que requeramos para poder nosotros asegurarle al cliente que trabajamos bajo los estándares que nos piden. El siguiente también hacemos y aplicamos estudios socioeconómicos y pruebas DOPI que viene relacionado con la implementación de alguna norma en materia de seguridad o a lo mejor en función de antisoborno para garantizar que la gente es confiable. Siguiente. Algunos de los reconocimientos que tenemos como empresa, somos una empresa certificada en lo que es norma ISO 9001, en la norma ISO 37000 y hemos obtenido nuestro reconocimiento como empresa especializada. Les agradecería mucho que si en redes sociales estamos como @Grupo CASE. La verdad es que los comentarios que ustedes nos dejan, like, el visto bueno, es una parte importante para poder llegar a nosotros a más clientes y poder tener trabajo. Muchísimas gracias.